El anciano emperador sabía que aquel momento no era un final, sino un principio. La furia de su hijo, su desconcierto y su frustración eran parte de la lección que debía aprender. El terciopelo azul no era un objeto para poseer, sino un espejo que reflejaba el corazón y la voluntad de quien lo portaba. Paciente, el emperador aguardó, sabiendo que el viaje que su hijo estaba a punto de emprender lo transformaría, no por lo que recibiera, sino por lo que descubriría en su camino. El príncipe caminó con la cabeza baja, sintiendo que cada paso lo hundía más en la tierra, como si el polvo quisiera tragarlo junto con su orgullo destrozado. El frío viento del norte, que hacía ondear las banderas del imperio con una fuerza implacable, parecía burlarse de él, recordándole la distancia entre su grandeza soñada y la realidad que ahora lo asfixiaba. Se sentía despreciado, ninguneado, humillado, como si en un solo día todo lo que había creído sobre sí mismo hubiera sido arrasado. La multitud que antes lo había aclamado, ahora permanecía en un silencio pesado, casi fúnebre. Nadie se atrevió a decir palabra alguna, simplemente se apartaban, abriendo paso al príncipe caído, como si su caída fuera demasiado sagrada o demasiado trágica para ser cuestionada. Él cruzó el umbral del palacio con un vacío en el pecho que pronto comenzó a llenarse, no de resignación, sino de una furia creciente, un fuego oscuro que alimentaba su coraje, su odio y su rencor. Se detuvo de repente, sus manos apretadas en puños temblorosos. La humillación dio paso a una decisión impulsiva, incendiada por la herida que sentía en su orgullo y su corazón. Giró sobre sus talones y con pasos firmes, cargados de rabia, se enfiló hacia la entrada principal del palacio. Su andar resonaba como un trueno, como si el peso de su furia pudiera derrumbar los muros que lo habían visto crecer. Al llegar frente a los guardias, su voz cortó el aire con la fuerza de un mandato que no admitía réplica. «Abran la puerta», ordenó, su mirada fija y ardiente. Los guardias, sorprendidos pero obedientes, se movieron con rapidez, sintiendo la intensidad de su presencia. «Llamen a mi padre», exigió, con un tono que mezclaba el dolor con la autoridad. «Quiero verlo ahora mismo». El silencio que siguió fue casi palpable. Los guardias intercambiaron miradas de incertidumbre, pero no se atrevieron a contradecir al príncipe. El eco de sus palabras pareció viajar por los pasillos del palacio, despertando la atención de todos los que allí se encontraban. Aquella escena no era solo un reclamo. Era el preludio de un enfrentamiento que todos sabían que sería trascendental. Mientras tanto, desde la ventana de la Cámara Real, el emperador observaba el movimiento con una serenidad inmutable. Sabía que este momento llegaría, que el terciopelo azul, más que un objeto, era una chispa que encendería una llama en su hijo. Pero también sabía que este enfrentamiento sería una prueba definitiva, no solo para el príncipe, sino para el legado que había depositado en él. Con paciencia, el anciano emperador aguardó, preparando no una defensa, sino una enseñanza que su hijo tardaría mucho en comprender, pero que sería su mayor herencia. El príncipe, sorprendido y aún dominado por la ira, sintió como las palabras del capitán de la guardia caían sobre él como un balde de agua fría. Había esperado obediencia inmediata, una reacción sumisa a su mandato, pero en lugar de eso, enfrentaba una verdad incómoda, dicha con firmeza y sin temor. «He dicho que abran la puerta», repitió, con la voz teñida de frustración. «Soy el príncipe y deben obedecer». El capitán, un hombre veterano con cicatrices, que hablaban de su lealtad y experiencia, avanzó hasta quedar frente a él.
Su postura era respetuosa pero inquebrantable, como un roble que no se dobla ante el viento. Majestad, Dijo, con un tono grave pero respetuoso. toda la gente que está fuera del palacio no tiene valor alguno por el simple hecho de existir. Para entrar aquí, se debe ser algo más. Un alto dignatario, un gran sabio, un soldado de 1000 batallas, o parte de la servidumbre fiel. El príncipe frunció el ceño, desconcertado, mientras el capitán continuaba, sin dejarse intimidar por el título ni por la ira del joven. ¿Cuál de estas 4 virtudes tienes tú? ¿Acaso crees que, por ser el hijo de un emperador, un famoso, un magnate, o el hijo del gran Ming, ya tienes estas virtudes? El aire parecía haberse congelado, los guardias permanecían inmóviles, y el príncipe, que había llegado lleno de rabia, sintió cómo esas palabras perforaban su orgullo. Intentó responder, pero el capitán alzó una mano con calma, señalando hacia las banderas del palacio que ondeaban en lo alto. Mira esas banderas, príncipe. Son rojas con el escudo ocre. Esas banderas no son tuyas, no todavía. Son de tu padre, del gran emperador Ming. Son el reflejo de su corazón, valioso y tierno, humano y sereno, noble y generoso, compasivo con todos, incluso con quienes no lo merecen. El príncipe desvió la mirada hacia las banderas. El viento seguía soplando fuerte, y el carmesí de la tela parecía brillar bajo el sol invernal. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza, impotencia y algo más profundo que aún no podía nombrar. El capitán, sin perder su compostura, añadió: El camino hacia esas virtudes no se hereda, se gana. Si algún día deseas que esas banderas sean tuyas, no será por el linaje que corre por tus venas, sino por el carácter que forjes y las batallas que enfrentes. El silencio que siguió fue abrumador. Las palabras del capitán no eran una reprimenda, sino una lección, y su peso era inmenso. El príncipe, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de una verdad tan sincera e incuestionable. El príncipe sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si las palabras del capitán no solo resonaran en sus oídos, sino que golpearan directamente su corazón. La pregunta quedó suspendida en el silencio, reverberando con un peso que no podía ignorar. ¿Acaso las banderas hablan de ti? Repitió el capitán, su voz tan firme como el viento que hacía ondear el carmesí y el ocre sobre el palacio. ¿Sabes tú, al menos, el significado de esas banderas? El príncipe, incapaz de responder de inmediato, alzó la mirada hacia las banderas que se agitaban majestuosas en el aire frío. Había pasado toda su vida viéndolas ondear, pero nunca se había detenido a pensar en lo que realmente representaban. Eran un reflejo de la grandeza de su padre, del sacrificio y la sabiduría que había consolidado el imperio. Pero, ¿eran también un reflejo de él? Esa pregunta lo inquietaba profundamente. El capitán dio un paso más cerca, con una mezcla de respeto y desafío en su mirada. Todos los reyes del norte, del sur y del oriente conocen el nombre de tu padre. Lo respetan, lo admiran, incluso lo temen. Su nombre ha cruzado océanos y montañas, y con él, su legado. La pausa que siguió fue breve, pero cargada de intención, como si el capitán quisiera que cada palabra penetrara hasta lo más profundo del príncipe. Dime, por favor, ¿quién conoce tu nombre? El silencio que siguió era abrumador, y no solo para el príncipe, sino para todos los que presenciaban el intercambio. Aquella pregunta era más que una simple interrogante. Era un espejo que reflejaba la verdad de su situación. El príncipe, hasta ese momento, había vivido bajo la sombra de su padre, protegido por su linaje y el prestigio del emperador Ming, pero ahora enfrentaba la dura realidad de que su propio nombre no tenía aún un peso,
que lo distinguiera en el mundo. El príncipe bajó la mirada, no porque estuviera derrotado, sino porque estaba comenzando a comprender. Las palabras del capitán no eran solo un reproche, eran un llamado. Si deseaba ser digno de esas banderas, si quería que su nombre tuviera un eco tan fuerte como el de su padre, tendría que forjar su propia grandeza, no reclamarla como herencia. Mientras el príncipe permanecía inmóvil, intentando procesar las palabras del capitán de la guardia que resonaban como un eco implacable en su mente, ¿quién conoce tu nombre? Un ruido distante comenzó a romper el tenso silencio. Desde lo lejos, entre la multitud que observaba expectante, apareció el secretario de los tesoros del emperador. Corría con todas sus fuerzas, su rostro reflejando una mezcla de urgencia y extenuación. En su mano derecha, sostenía un objeto blanco que brillaba débilmente bajo la luz del atardecer. Al llegar a la puerta principal, con el aliento entrecortado por el esfuerzo, el secretario levantó el brazo y exclamó a gran voz: ¡Majestad, majestad! El príncipe, absorto en sus pensamientos, alzó apenas la mirada, sorprendido por la inesperada interrupción. Se le ha caído esta carta que venía junto con el lienzo que su padre le otorgó, anunció el secretario, con un tono de reverencia. El príncipe, aún atónito por la intensidad de la confrontación con el capitán, no dijo palabra. Extendió automáticamente la mano, como si un reflejo lo guiara más que su propia voluntad, y tomó la carta. Su textura era suave, pero su peso se sentía como el de una piedra, cargada de significados ocultos que aún no entendía. Sosteniendo la carta, bajó la mirada al suelo. Incapaz de enfrentarse a las miradas inquisitivas y expectantes que lo rodeaban, con un gesto lento y resignado, inclinó el rostro hacia el polvo de la tierra, como si buscara en el suelo las respuestas que su corazón no podía ofrecer. Sin pronunciar palabra, giró sobre sus talones y partió, dejando atrás el palacio, las banderas y las voces que lo habían definido hasta ese momento. El camino que tomó no era más que un sendero incierto que se perdía en el horizonte, pero el verdadero laberinto estaba dentro de él. El príncipe no solo estaba perdido físicamente, su corazón estaba envuelto en una oscuridad que parecía impenetrable. Las palabras del capitán seguían persiguiéndolo. ¿Quién conoce tu nombre? Y ahora, en su mano, llevaba una carta que tal vez contenía una respuesta o un enigma aún mayor. La noche comenzaba a caer, cubriendo el cielo con un manto de sombras, pero el príncipe sentía que la verdadera oscuridad estaba dentro de él. Herido en su orgullo, su fe y su corazón, caminaba sin rumbo, enfrentándose por primera vez al abismo de su propio ser. Las estrellas aún no habían salido, pero sabía que debía seguir avanzando, aunque no tuviera claro hacia dónde ni por qué. El príncipe, perdido en sus pensamientos mientras caminaba sin rumbo, revivía en su mente las enseñanzas que había recibido a lo largo de su vida. Recordaba con claridad los discursos de sus maestros sobre la grandeza de la historia, la riqueza de la cultura y el rigor de las ciencias. Veía las lecciones grabadas en su memoria de los generales que le habían entrenado con dureza, preparándolo para ser un líder en la guerra. También emergían en su mente los días de competición deportiva, las ovaciones de quienes lo admiraban y los triunfos que alguna vez lo llenaron de orgullo. Pero mientras recordaba, una verdad amarga lo golpeaba con fuerza. Todo aquello había sido mérito de la instrucción que recibió, no de lo que él había creado o logrado por sí mismo. Pensó, con el corazón pesado. Fui entrenado, altamente desarrollado, duramente exigido, firmemente instruido, pero nadie conoce mi nombre. Nunca he estado en una batalla real, ni he competido por algo más grande que mi propio beneficio, ni he creado algo por el bien de los demás. Siempre me llamaron príncipe y majestad, pero fue por el honor de mi padre, no por el mío propio. Con estas reflexiones, atravesando su mente como cuchillos,
Siguió caminando, dejando que sus pies lo llevaran sin dirección, subiendo y subiendo hasta que llegó a un peñasco. Desde allí, donde el sol aún brillaba con intensidad y el viento acariciaba su rostro, pudo contemplar la inmensidad de la gloriosa nación. Sus ojos se detuvieron en el palacio real, donde las luces aún brillaban como un faro en la distancia, recordándole a su padre, el emperador Ming. La vista de aquella grandeza solo profundizó el dolor en su corazón. Se inclinó hacia el suelo, dejando que su rostro tocara el polvo de la tierra, y lloró amargamente. Cada lágrima que derramaba parecía ser una confesión silenciosa de su desdicha, de su fracaso en convertirse en alguien digno de aquel legado. Fue entonces cuando, entre los pliegues de su pie izquierdo, algo llamó su atención. Un papel blanco asomaba, sucio y arrugado. Con esfuerzo, recordó al secretario de los Tesoros Reales y la carta que le había entregado. La recogió del suelo con cuidado, la limpió con manos temblorosas y notó cómo sus lágrimas habían caído sobre el polvo que la cubría. Desató el cordón que la mantenía cerrada, con dedos temblorosos y una voz quebrada que apenas podía contenerse.